Hola hermanos, hay necesidad de creer, debemos creer. Presento la necesidad o el creer como un deber porque lo contrario es algo que nunca va a producir algo beneficioso para nosotros. Creer traerá más beneficios que el ser escépticos o incrédulos, ya que creer es lo que genera un ambiente propicio para que Dios se pueda mover. La Biblia dice categóricamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nuestra fe no debe ir en disminución, sino conforme más conocemos a Cristo, conforme más conocemos a Dios, nuestra fe debe ir creciendo. No tener fe equivale a perdernos de muchas bendiciones. No tener fe equivale a vivir siempre en un ambiente de demasiada opresión, hostilidad espiritual. El no creer siempre va a traer insatisfacción en nuestro corazón. Nos vamos a sentir desolados, abatidos, ya que la incredulidad eso es lo que hace. Recuerda que el imperativo de creer siempre estuvo antepuesto cuando Jesús iba a operar en milagros. Jesús puede operar, Dios puede operar en milagros en un ambiente de fe. Por esa razón yo presento el creer como un deber. Y máxime en aquellos que somos hijos de Dios. Ahora, allá en el capítulo 6 de Marcos, si tienes una Biblia por allí, por favor, búscala. Y mientras la encuentras, te quiero hablar más sobre el deber de creer. ¿Por qué lo presento como un deber, como un imperativo? Porque sucede que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero también para fe. Por fe y para fe. O sea, en el Evangelio todo se sustenta por fe. En el Evangelio nada se sustenta por lo que vemos, por lo que tocamos, porque entonces ya no es fe. Recuerda, si ya lo puedes ver, si ya lo puedes tocar, ya no necesitas fe, porque ya está materializado, ya está allí. Entonces la fe es necesaria para aquel que necesita que lo imposible suceda. Hebreos 11 habla también de ese aspecto importante de la fe. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que estamos esperando que venga a nosotros. Entonces, entre convicción y certeza podemos definir lo que es fe. Recuerda, no habrá nada impresionante si no crees. Entonces, el deber nuestro es creer para que aquellas cosas por las que oramos, imagínate orar sin fe, no tiene sentido. Orar sin convicción, no tiene sentido. Por esa razón, cuando hablamos con Dios, debemos de tener la plena certeza de que Él está pendiente de nuestras súplicas. Por eso la Biblia nos invita constantemente a orar, desde el famoso clama a mí y yo te responderé, desde allí y muchas otras oraciones antes, hasta el Nuevo Testamento donde se nos impone orar sin cesar. Es porque Dios está dispuesto a responder, pero nosotros necesitamos generar la fe en Él. La Biblia dice que Dios no se va a agradar del incrédulo. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, volviendo a Marcos, capítulo número 6, encontramos algo bien interesante que sucedió en Nazaret. Es terrible. ¿Terrible en qué sentido? De que es la tierra del Señor. Dice ahí en capítulo 6 de Marcos que salió de allí, o sea, de Capernaum. Había estado en la segunda ciudad donde él había operado más milagros. Capernaum es una ciudad bien importante donde el Señor siempre se movió y encontró tanta oposición, pero también encontró un campo fértil para la operación de milagros. Ojalá tu vida y la mía, nuestra casa, nuestra congregación, sea un campo fértil para ver la sobrenaturalidad de Cristo. Entonces dice que Él vino a su tierra, Nazaret, y le siguieron sus discípulos, la gente que creía en Él y muchos más. Ellos llegaron a ese lugar y la gente comenzó a identificarlo. Ahí viene el carpintero. Si tú te vas al versículo número 3, comenzaron a decir, ¿no es este el carpintero? Yo me puedo imaginar cómo la gente observaba a Jesús de una forma apática, de una forma negativa. Creo que tenían un concepto de Jesús muy malo y ellos no lo recibieron como lo recibían en Capernaum.
como lo recibían en otras ciudades donde era tan fácil para él hacer milagros, porque la incredulidad estaba disminuida y la fe había crecido en él, en su persona, en la persona de Cristo. Ahora llega a Nazaret, su tierra, y la gente de allí no lo aprecia, no valora ni aprovecha la permanencia o la estancia de Jesús allí. Eso es bien importante. Por esa razón, tú nunca debes de cansarte cuando tu pastor, tus líderes te dicen: ven al culto, ven a la iglesia, asiste a la reunión. ¿Por qué razón? Porque el culto es la perfecta oportunidad para generar la suficiente carga de fe para operar Dios en milagros entre nosotros. Entonces, ir al culto es valioso. No debes de negociar nunca esa parte, porque el culto te regala oportunidades maravillosas. Entonces Jesús llega a Nazaret y la gente comienza a decir: ahí viene el carpintero, ¿no es este? Parece que algunos ya, no era un desconocimiento, no, era una ironía, era ya una forma despectiva de decir: ¿no es este el carpintero? Ni siquiera lo reconocían como Jesús de Nazaret, no reconocían nada de divinidad en él, sino que su forma despectiva de decir: ¿no es este? Entonces ya eso denota y que ellos tenían una óptica muy negativa de la persona de Jesús. Y luego pues ellos dicen: es el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y comenzaban a relacionar, a vincular a Cristo con su familia, pero también sabían de su fama. Y quizás eso les molestaba, ¿no? Que Jesús hubiese destacado tanto fuera de los muros de Nazaret. Pues ahora está de regreso y él lleva toda la intención de hacer cosas. Jesús siempre tendrá esa intención. Los planes de Dios para mí y para ti son de bien y no de mal. Y él llevaba toda la intención en Nazaret de operar como venía de operar en Capernaum. Jesús tenía toda la intención de levantar a los enfermos, de levantar al cojo, de abrirle los ojos a los ciegos, de abrirle los oídos a los sordos, de poder hacer cosas extraordinarias que van más allá de la ciencia y de la capacidad humana. Sin embargo, él encontró una muralla allí que no le permitió en un momento dado hacer lo que él quería. De hecho, ahí en el versículo número 3 dice que se escandalizaban. Imagínate la gente que se escandaliza porque Jesús está presente. Eso tiene algo valioso que aprenderse, iglesia. Porque a veces, estando en un culto, solo nos dedicamos a juzgar lo que está pasando y nos escandalizamos. Nos quedamos viendo si el pastor está usando las palabras adecuadas. Estamos viendo a aquel hermano que estamos juzgándolo porque sabemos algún error que cometió. Estamos viendo que tal persona no está vestido como nuestro formato cultural demanda que debe estar vestido o vestida. Estamos juzgándolo todo y muchas veces juzgamos el momento de alabanza, el momento de adoración, el momento de búsqueda, y nos volvemos unos críticos en la iglesia y somos escandalosos en la iglesia. En lugar de aprovechar la presencia de Cristo, nos volvemos murmuradores, nos volvemos detractores, nos volvemos desleales, infieles en el mismo culto, en la misma iglesia, hermano. Y todo nos escandaliza. Dice que ahí se escandalizaban de que Jesús estaba presente. ¡Wow! Es necesario que cambies tu actitud si quieres ver la mano de Dios. Es necesario que cambies de actitud si quieres ver a Dios manifestado. Si algo te está molestando, si algo te está inquietando, ora, busca y entrega eso. Y deshazte de eso, porque de lo contrario no verás la operación de Dios. Entonces, avanzando con esto, Jesús siguió avanzando. Jesús supo lo que estaba pasando, porque en el versículo número 4 Jesús empezó a decirle a sus discípulos: tranquilos con esta hostilidad, tranquilos con esta incredulidad, no se escandalicen, mantengan la calma, porque Él les dice: ellos saben perfectamente quién soy. Y bien dice el dicho, dice el Señor, que no hay profeta sin honra. Esa palabra, no hay profeta sin honra, se está refiriendo
a que Dios, a dos cosas, a que Dios está dispuesto a honrar a quien lleva su mensaje, a quien lleva su palabra, a quien porta su gloria, a quien porta su gloria. Sin embargo, en Nazaret nadie estaba dispuesto a darle honra, pero el Señor se mantuvo y le dice a ellos, a sus discípulos, enfocados siempre en lo correcto, les dice: tranquilos, no hay profeta sin honra. Dios se encargará de esto, Dios se encargará de honrarnos. Si aquí no están dispuestos a darme lo que merezco, si aquí no están dispuestos a reconocerme, Dios se encargará de glorificarse en mi vida, donde a Él le plazca. Entonces Jesús mantiene enfocados a todos. Y lo segundo que Él quiere que noten, que muchas veces nadie es profeta en su propia tierra, y que eso parece que es algo normal, lamentable, y no debería de ser, pero lamentable. Entonces el Señor hace ver que esta actitud de ellos, en parte humana y carnalmente, es normal. Pero pasando ya versículos adelante, encontramos lo más triste que podamos leer en toda la Escritura. Es algo devastador. Lo que dice el versículo 5 duele. Lo que dice el versículo 5 es Dios diciendo, viendo, sintiendo la incredulidad en su máxima expresión. La incredulidad que destruye la posibilidad de que Él pueda manifestarse. Dice allí, y Él no pudo hacer allí ningún otro milagro. Ante eso, a veces nos quejamos: ¿por qué oré? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se buscó a Dios y el milagro no sucedió? ¿Por qué no vemos milagros en el culto? ¿Por qué no vemos milagros en la iglesia? Oye, este capítulo y estos versículos pueden ser la respuesta a muchas situaciones. Por supuesto, aquí está en juego la voluntad de Dios, aquí está en juego tantos temas, pero hablemos del tema de la incredulidad, de la escandalización en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes, en el corazón de quienes somos hijos, que muchas veces no tenemos la perspectiva correcta ni de Cristo ni del culto, ni de Cristo ni de su presencia. No tenemos la noción que Dios espera que se desarrolle para poder creer más en Él. Sin fe es imposible agradarle, y por esa razón el desagrado de Dios se manifiesta al no suceder nada sobrenatural. Ahí en el versículo 5 dice que solamente sanó a unos pocos enfermos, a unos pocos engripados por allí, a unos pocos con dolor de panza, a unos pocos con dolor de artritis, a unos pocos por allí. Cuando la Biblia dice multitud, cuando la Biblia dice muchos, esa forma de decir muchos son muchísimos, miles. Pero cuando la Biblia dice unos pocos, también son pocos. Son personas contadas en donde Él pudo operar, porque de seguro allí había un poco más de fe en su nombre. Entonces, unos cuantos enfermizos por allí, unos de esos que tenía un raspón por allí, algo que insignificante, y también vemos en ese versículo 5 que logró poner su mano sobre ellos. Él estaba dispuesto, pero hay algo que en el versículo 6 se nos revela y que también hay que prestarle atención. Él quedó maravillado de Nazaret. Lee tu Biblia. Jesús quedó maravillado de Nazaret. ¿Qué maravilló tanto? ¿Qué llamó tanto la atención para que Él dijera impresionante? Dice el versículo 6, y Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Por primera vez leemos que Jesús queda maravillado de la incredulidad. Eso quiere decir que la incredulidad no era algo casual, que la incredulidad de Nazaret no era algo ocasional, no era algo que de repente sucedió, no, era una incredulidad trabajada, una incredulidad establecida, una incredulidad consolidada allí en Nazaret.
Él estaba maravillado de que en esa ciudad de donde él procedía no tenía fe en Dios. Entonces no pudo suceder nada. Y él tuvo que salir de allí. Cuidado, cuidado. Y él tuvo que salir de allí. Tienes que creer, hermano. Tienes que seguir creyendo. Tienes que volver a poner tus manos sobre los enfermos. Tienes que crear en tu casa, en tu altar familiar y en el culto. Tienes que generar un ambiente de fe, un ambiente de credulidad, porque no sea que esto que está pasándote no sea solo una racha, una temporada de prueba. Puede que esto que te esté pasando sea la constante en tu vida, que no hay nada maravilloso, que no hay nada sobrenatural en tu vida, no te rodea nada glorioso. Puede que ese sea el problema que tú tengas en ti, en tu casa o en tu iglesia. Entonces, cuando pasamos nuevamente al versículo 6, dice que él se retiró a las demás aldeas y las rodeaba. Él estaba dolido. Él enseñaba, dice ahí el versículo 6, en las demás aldeas de alrededor. De seguro él estaba dolido por la falta de fe. Pero ese no tiene que ser tu caso. Eso no te tiene que pasar a ti, eso no me tiene que pasar a mí. Nos vamos a levantar y en el nombre de Jesús vamos a creer en su nombre. Cierra tus ojos y vamos a creer. Padre, creemos en tu gloria, creemos en tu presencia y en tu poder. Y hoy, Señor, pedimos que cualquier enfermo, cualquier mal que esté azotando la vida de hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor, ese mal desaparezca de las vidas de ellos. Y que hoy en tu nombre, Señor, se opere más de un milagro al hacer esta oración, pidiendo, Señor, que cualquier enfermedad, cual sea su nombre y donde sea que esté instalada en el cuerpo de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, desaparezca. Amén y amén. Dios te bendiga. Somos iglesia.